vamos a dar inicio a la clase número 33 que ya llevamos de este libro, y la lección de esta mañana se llama La seguridad eterna de la salvación. Así que es por ello que vamos a ocupar mucho la palabra de Dios. Así que es bien importante porque todo lo tenemos que tener bien fundamentado, bien cimentado, para que a la vez nosotros podamos compartir de esta enseñanza. Así que hemos puesto todo en las manos de nuestro Dios. Hemos pedido a su Santo y su bendito Espíritu que nos guíe. Así que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que también nos ven a través de las redes sociales. Que esta enseñanza sea de bendición para ustedes. Y yo invito a que siempre todo lo que digamos se corrobore con la palabra y que el Espíritu Santo sea el que confirme en nuestros corazones esta palabra. Bien, entonces, como bien nos decía nuestra hermana Anita en el repaso, tenemos que tener una seguridad de nuestra salvación, ¿sí? Tenemos que estar seguros. Y esta seguridad no se basa en nuestras obras, ¿o sí? Estamos seguros porque yo sé que me he portado bien. Estamos seguros porque yo sé que estoy cumpliendo con los mandamientos de Dios. Primeramente, ¿por qué es nuestra seguridad? Porque Dios es el que la da, ¿sí? Y esto es una obra de Dios. O sea, no es obra de los hombres, no es que el hombre haya planeado la manera en cómo salvarse, ¿o sí? No, es una obra directamente de nuestro Dios, ¿sí? Él es el que planeó y diseñó todo el plan de salvación desde un principio. Desde el Génesis nos habla acerca de este plan de salvación y se viene desarrollando a través de toda la palabra de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento, sino desde un principio está diseñado este plan de salvación. Entonces es bien importante que sepamos esto, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Y a continuación les voy a dar las bases de por qué esta seguridad es eterna, ¿sí? Porque está basada en la obra del Padre, en la obra del Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ver primero nuestra siguiente diapositiva, Anita, la primera. Ahí van a estar las citas, no vamos a leer todas más que las que repartí para afirmar cada una de estas verdades. Dios el Padre, ¿cómo es que obra en esta salvación? Primeramente porque es una promesa. Es algo que Él prometió hacer. Y para ello, ¿quién tiene Juan? Capítulo 5, versículo 24. ¿A quién le tocó? Anita, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, ahí nos habla que Él da la salvación, es una promesa. Y el versículo que más conocemos de todos nosotros, que es Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, esa es la promesa de salvación, ¿sí? El versículo clave que todos tenemos. Segunda razón por la cual está fundamentada esta salvación en el Padre es porque Él es el único que tiene el poder para salvar. Nadie más tiene el poder para salvar, solo nuestro Dios. Y vamos a ver otro versículo que también cantamos, que se vio hace 8 días, y es para reafirmar esta verdad. ¿Quién tiene Judas, versículo 24? Yo. Por favor. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él tiene poder para limpiarnos y presentarnos delante de su gloria sin mancha y con gran alegría, ¿ok? Segundo, por su amor, por el amor que tiene para con nosotros. Como vimos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Pero también nos lo reafirma Romanos 5, versículos 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Hermanita Magda, por favor.
Romanos 5, versículos 8 y 9, por favor. Así dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue... Romanos 5, 8. Perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en Él siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bien, aquí dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien. Y por su justicia. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. ¿Quién lo tiene? Raúl, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dice, ¿cómo se muestra aquí la justicia de Dios? Dice que por eso presentó a Cristo, para nosotros ser justificados. Nosotros por nosotros mismos no nos podemos justificar, ¿sí? No habría manera de cómo justificarnos. Mas Él dice que Él rompió el acta ¿de qué? De decretos que había en contra de nosotros, ¿verdad? Y Él en su justicia, esa es la justicia de Dios, presenta a Cristo y Cristo muere por nosotros para que así podamos ser justificados. Bien, esta es la obra del Padre en la salvación. Ahora vamos a ver la obra del Hijo. ¿Por qué la salvación es eterna y la obra es en el Hijo? Ahora vamos a ver por su muerte. Romanos 6:10, ¿quién lo tiene? Pame, por favor. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así es. Él murió una sola vez, ¿sí? Una sola vez, sacrificio perfecto. No hay más sacrificio. Cristo murió por nuestros pecados. Bien. ¿Por qué razón más? Es por su resurrección. ¿Qué dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 20, ¿quién lo tiene? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así es. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice ahí en Corintios? Vana sería nuestra fe. Sería como las de los demás, ¿sí? Sería como los que creen en otras deidades, en otras creencias. Pero aquí lo que hace fuerte nuestra fe y lo que hay esperanza de salvación eterna es porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, dice que nosotros también vamos a resucitar en Él. ¿Ok? También porque es esta obra de salvación eterna en el Hijo, porque Él es nuestro abogado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 21, ¿quién lo tiene? ¿Tú? Bueno, sí, pero está mal la cita. ¿Sí? ¿Por qué? No hay 21. ¿No hay 21? Entonces es 2:1, sí, perdón. Hijitos míos, estas cosas te escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bien, acuérdense de esta cita porque esto es importante. ¿Qué dice? Estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Tenemos abogado, ¿sí? Entonces dice, si alguno hubiere, acuérdense de esto, tenemos un abogado. Y también Cristo es nuestro intercesor. Romanos 8:34, ¿alguien lo tiene? Sí, yo. Por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él intercede
por nosotros y está en donde, dice, a la diestra de Dios, ya en su lugar, en donde Él estuvo siempre. Bien, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en esta salvación eterna. Primero, y como ya lo vimos en las clases pasadas, todo esto ya lo vimos, hermano, solamente es un recordatorio y afirmación de lo que estamos viendo. Primeramente, por la regeneración del Espíritu Santo. ¿Quién tiene Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5? Por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, por el Espíritu, por la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué le dijo Dios, Cristo a Nicodemo? ¿Que era necesario qué? Nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. No solamente del agua, es nacer del agua y nacer del Espíritu. Son dos cosas muy importantes, porque a veces la gente solamente se conforma con haber nacido del agua, pero aún no ha nacido en el Espíritu. Entonces, para que haya una regeneración completa y una obra de salvación eterna completa en nosotros, deben de ser las dos, en agua y en Espíritu. Bien, ¿por qué más? Porque mora en el creyente el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19? Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así es. Ahora le pertenecemos a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora también en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo debe de morar en el creyente. ¿Por qué más? Por el bautismo. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13? Sí, Abby, por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En Él somos bautizados, ¿ok? Y por último, por el sello que Él ha puesto en el creyente. Recordemos que Dios va a venir y va a ver ¿qué? Ese sello en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Sí, por favor, Leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ve, aquí engloba lo que es la salvación, ¿sí? Dice aquí que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Ahí está completa la salvación. Se oye, se cree y el Señor viene y nos sella, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué es tan importante, hermano, que entendamos este proceso de salvación y conozcamos esta salvación que tenemos? Bien que Dios, cuando hace las cosas, no las hace a medias, ¿verdad? Él es perfecto. Él hace las obras perfectas. Ahora pregunto, hermano, ¿es incondicional? ¿Los pactos de Dios o las promesas de Dios son incondicionales? Pregunto. ¿Qué piensan? ¿Qué dices, Ana? Dices que no. ¿Quién apoya a Ana? Levante su mano. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo? Es que no te alcanzo a escuchar. Digo que así lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué sí? Él ofrece, Ajá. pero a cambio de obediencia. Por eso pregunto, ¿es incondicional los pactos de Dios? ¿Son incondicionales? O sea, Él te dice, te voy a salvar y nada más.
¿O qué tenemos? ¿O hay algo que nosotros que tenemos que hacer? Por ejemplo, primera de Juan 3:16. ¿Para quién es la salvación? ¿Para todos? ¿Para quién es? Para el que cree. Entonces, sí, es bien importante que entendamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quien dice que los pactos de Dios son incondicionales, y no es así. Desde un principio Dios siempre ha establecido bien las reglas de las cosas y de las situaciones y de los pactos. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 19. Versículo número 5. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Ahora pues, está hablando Dios al pueblo en el Sinaí. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué dice? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Aquí hay una condición o no hay una condición para ser el pueblo de Dios? ¿O es para cualquiera? No, sí está condicionado. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se tiene que hacer para poder ser su especial tesoro? O mantenerse como su especial tesoro, o estar dentro de esta bendición. ¿Qué se tiene que hacer? Guardar el pacto. Guardar un pacto, ¿sí? Dice, tienes que guardar mi pacto, tienes que oír mi voz, ¿sí? Para que seas mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y después vamos a Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 19. Deuteronomio 8, versículo 19. Fíjate aquí lo que dice. Mas si te llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto que pereceréis. ¿Sí? Dios siempre establece bien las cosas, hermano, porque si no, habría dudas o ambigüedades, o fuera para todos. ¿Y qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Esta salvación es universal? No es. ¿Está al alcance de todos? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesitan hacer? Creer, acercarse a Dios. Si alguien se acerca a Dios creyendo en lo que le hay y creyendo en Él, es para Él la salvación. O sea, está al alcance de todos, pero no va a ser para todos, ¿ok? Eso tenemos que entender, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como vimos en Juan 3:16, vamos a ir allá porque la mayoría solamente nos sabemos el Juan 3:16, pero ¿quién se sabe el Juan 3:17? Y es muy importante los versículos que siguen, ¿sí? Vamos ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ustedes el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Fíjate aquí bien lo que dice, ¿eh? Para el que cree hay salvación, para el que no cree hay condenación. Pero esta condenación depende de quién, o esta salvación depende de quién, de uno mismo, ¿sí? De uno mismo. Uno es el que decide creer o no creer, aceptar o rechazar, ¿sí? Dios no obliga a nadie. Ahora, si Dios ha dado a su Hijo, y ya vimos la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, que es perfecta y ofrece una salvación eterna, ¿podemos perder nuestra salvación? Sí.
¿Podemos perder la salvación si Dios ya prometió que es una salvación eterna? Sí, la podemos perder. Porque hay quien afirma que no se pierde la salvación, que podemos perder la recompensa, que podemos perder tal vez una bendición, pero si somos creyentes no perdemos nuestra salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Esto es verdad? ¿Se puede perder la salvación? ¿Nosotros podemos perder la salvación? ¿Es lo mismo extraviarse a perder la salvación? ¿Caerse a perder la salvación? ¿Pecar a perder la salvación? Entonces, ¿cómo la podemos perder? Me gustaría escuchar su opinión. Quizá en el caso de una blasfemia hacia el Padre. ¿Y si te arrepientes? Cuando apostatamos, ¿Qué es apostatar? pues conocer de la palabra y después no seguir y no querer saber nada. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. El que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente. Veamos todo esto, ¿sí? Estamos hablando de gente creyente, ¿eh? No estamos hablando de gente inconversa. Estoy hablando de gente que ha creído así como tú y yo, que ha ministrado así como tú y yo, que tiene un don, que tiene un ministerio. ¿Se puede perder? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y para ello sí necesito que se proyecten las citas y que vayamos a la palabra para que podamos ver. En una ocasión, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les estaba dando la enseñanza que les correspondía ese día. Y alguno de ellos preguntó: Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús a ese discípulo? Vamos a Lucas, capítulo número 13, y vamos a ver desde los versículos 23 al 28. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque hay muchos que afirman que la salvación no se pierde. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aquí lo importante, estamos para aprender y estamos para afirmar lo que la palabra de Dios nos dice. Lucas 13, versículos 23 al 28, dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y ¿qué? No podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será ¿qué? El llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis ¿qué? Excluidos. Fíjate aquí este pasaje lo que nos está diciendo, personas que ¿dónde están? Dice que ¿dónde estaban? Afuera. Estaban tocando. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? ¿Todas tenían aceite? No. Sí tenían aceite, pero unas, ¿qué pasó con ellas? Se les acabó, ¿sí? ¿Todas esperaban al esposo? Sí. ¿Todas tenían la oportunidad de irse con el esposo? Sí. ¿Pero qué pasó con 5 de ellas? ¿Fueron qué? Insensatas. Fueron imprudentes. Y cuando vino el esposo, ¿quiénes fueron los que se fueron con el esposo? Las preparadas, ¿verdad? No las imprudentes. ¿Y las 10 estaban juntas?
¿Estaban ahí todas? Entonces, si la salvación no se pierde, si para todos es esto, ¿por qué entonces Dios dejó a esas 5? Si también eran vírgenes, habían tenido aceite, lo estaban esperando, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron? Ahora, aquí fíjate lo que está diciendo. Nosotros estábamos contigo, dice. ¿No te acuerdas? Comimos y bebimos y estuvimos en las plazas. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué ellos no entraron? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál fue la razón por qué ellos no entraron? ¿Porque fueron qué? ¿Qué? Hacedores de maldad. Entonces, tú ya eres salvo. Amén. Ya oíste, ya creíste. Vino el Espíritu Santo y te selló, te bautizó, te regeneró. Pero si tú no te mantienes, si tú no estás listo, si tú haces maldad, ¿qué va a pasar? ¿Se mantiene esa salvación intacta? Se pierde. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Tenemos ese ejemplo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo con esta situación hasta ahorita? ¿Sí? Bien. Vamos a otro. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? ¿Sí? Hay que permanecer. Juan capítulo número 15, versículos 1 al 6. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, ¿qué va a hacer con él? Será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde. Entonces, si yo no llevo fruto, ¿pierdo mi salvación? Si yo no permanezco en la vid, ¿pierdo mi salvación? Entonces, dice aquí que el que no lleva fruto, ¿qué va a pasar con él? Va a ser cortado y echado fuera. Si esto no fuera así, si la salvación fuera segura en ese sentido, ¿sí? No diría el Señor estas palabras, no diría: no, ustedes no se preocupen, ustedes van a estar siempre conmigo. Y sí lo dijo, y oró por nosotros, y oró por sus discípulos. Pero ¿qué fue lo que pidió por sus discípulos? ¿Y qué es lo que pide el Señor? Permanecer. Y permanecer no solamente es venir a la iglesia, ¿o sí? No. ¿Permanecer solamente es alabar a Dios? No. Permanecer es llevar fruto. Que se vea el fruto. Es como vimos en el repaso. ¿Cuál es la evidencia de mi fe? ¿Cuál es la evidencia de mi salvación? La evidencia de mi salvación son las obras. Es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Ahora, pregunto, hermanos, porque hay quien dice que la preocupación por perder la salvación somete al cristiano a un gran estrés. ¿Tú te sientes estresado, hermano, de cuidar tu salvación? ¿O por qué cuidas tu salvación? ¿Por qué lo haces? ¿Por miedo a lo que pueda suceder? ¿Por miedo? Por amor. Primeramente, ¿por qué tiene que ser? Por amor a Dios, ¿sí? En retribución al amor tan grande que Él ha tenido para con nosotros, ¿sí? Es un regalo, hermano. Es un regalo.
preciados para algunos de nosotros que tal vez nos los dieron hace mucho tiempo, ya lo tienes guardado. O hay cosas que a veces ni de su empaque las quieres sacar, ¿sí o no? Porque dices, ay, no, se me va a maltratar, es algo, ¿sí? Si un regalo no te gusta, si un regalo que alguien te dio y no te gusta, ¿qué haces con él? Ni te importa, no, lo regalas, ¿no? Dices, ay, ¿a quién se le ocurrió darme esto? O sea, ¿no? No lo aceptas. Pero Dios nos está dando un regalo. Y junto con ese regalo dice el Señor que nos ha dado unas vestiduras. ¿Y cómo son esas vestiduras? Blancas, sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo tenemos que presentarnos delante de Él? Como querramos. Llevas tu vestidura, Dios te las dio, llegas. ¿Puedes presentarte como quieras? ¿Cómo nos tenemos que presentar delante de Él? Así como Él nos las dio, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. ¿Y es fácil cuidar una ropa sin mancha y sin arruga? ¿Qué tienes que hacer para que no se te manche ni se te arrugue? Tener el más extremo cuidado. Y si se te llega a manchar y si se te llega a arrugar, ¿qué tienes que hacer? Pues volverlas a limpiar y volverlas a planchar. El caso está que esa vestidura debe de permanecer así. Y eso depende de nosotros. Claro que la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es perfecta, pero nosotros no. ¿Sí? Nosotros no. Y tenemos que cuidar. Y por eso dice que tenemos que cuidarla. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo número 2. Versículos 1 al 3. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que ¿qué? Que nos deslicemos. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su ¿qué? Su justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande? Esta salvación que Dios nos ha dado, nosotros la tenemos que cuidar para que no nos deslicemos. Porque dice que toda transgresión va a tener su justa ¿qué? Retribución y castigo. Porque hay quien dice, hermano, que Dios ya murió por todos los pecados del mundo. Y es verdad. Pero también dicen que Dios ya murió por mis pecados y por los que voy a cometer. Dios ya sabía que soy pecador. Dios sabe que me puedo equivocar. Dios ya me los perdonó porque sabe que soy un pecador. ¿Así actúa? ¿Así actúa el perdón? Sabiendo que, no te preocupes, si pecas, abogado tenemos, ¿no? Vimos, ¿no? Él intercede por nosotros. ¿Así es como debe de ser? ¿Así es como se aplica? ¿O cómo es? Entonces, dice, si alguno que hubiere. ¿Sí se acuerdan de ese versículo que nos leo nuestro hermano Samuel en 1 de Juan 2:1? Que me equivoqué yo. 2:1 dice: si alguno hubiere. ¿Qué quiere decir esa palabra? Si acaso, o sea, sabemos que nos podemos deslizar, que nos podemos manchar, que nos podemos arrugar. Puede suceder si se llega a dar el caso. Pero otra cosa es, no te preocupes. ¿Quién no se ensucia? ¿Quién no se arruga? ¿Quién no se desliza? ¿Esa es la actitud correcta? No. Dice aquí que tenemos que cuidar una salvación grande. La salvación que tenemos es grande y la tenemos que cuidar. Bien. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 3. Y fíjense este versículo lo que dice. En realidad, cuando estudiamos esta parte de las iglesias, de cuando Dios le habla a las iglesias, ¿se acuerdan cómo termina
cada una de estas? Dice, ¿cómo dice? Al que venciere. Y hasta el final, ¿qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y aquí habla sobre eso y dice, al que venciere le voy a dar esto, al que venciere le voy a dar el otro. Y fíjate aquí lo que dice en Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué más? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, en base a este versículo, ¿en nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí, aquí lo dice. Si entonces el salvo es siempre salvo, su nombre no podría ser borrado. Pero aquí dice que al que venciere, no va a borrar su nombre del libro de la vida. Y sabemos que cuando esté el juicio, se van a abrir dos libros, ¿verdad? Uno es el libro de la vida y el otro es el libro de las obras, ¿sí? Pero ¿en dónde debe de estar escrito tu nombre? En el libro de la vida, ¿sí? Y para eso tú te tienes que asegurar que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Además de que hayas creído, además de que hayas sido ya bautizado, sellado, regenerado, tenemos que permanecer y cuidar esas vestiduras. ¿Quién dice amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo número 4. Versículos 17 y 19. Vamos a leer desde el 15. Y el encabezado de aquí dice, padeciendo como cristianos. ¿Sí? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, ¿qué? Con dificultad se salva. Con dificultad. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A qué se refiere esto? ¿Es difícil ser salvo? ¿Qué piensan? A principio, ¿es difícil ser salvo? Basta con creer. Basta con creer, ¿verdad? En el principio. A muchos sí les cuesta trabajo creer. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ya creíste. ¿Es difícil creer? ¿Es difícil decirle a Dios, sé mi Señor? Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Dónde ven? Cuidar la salvación. Cuidar esa salvación. Aunque a muchos no les es fácil aceptar el Evangelio, ¿sí? No les es fácil. No les entra en su cabeza. Se contrapone contra sus pensamientos. Y no, o sea, por más que les explicas, por más que les dices, no los convence. Y no es fácil para ellos creer. Pero para el que ha creído, ¿es difícil creer? No. Entonces, ¿por qué dice aquí? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué con dificultad se salva? ¿Qué es lo que vimos antes? Aquí en Hebreos. ¿De qué habla? De no deslizarse. ¿De qué, perdón? No deslizarse. No deslizarse, pero en estos versículos que acabamos de leer. Por eso vimos desde el 15. Y que hablamos, el pasaje que dice, padeciendo como cristianos. Una vez que somos hijos de Dios y que hemos creído, ya no hay dificultades.
¿Ya se acabaron los problemas? No, ¿Ya no? Ahora sí que ya paramos de sufrir. no. ¿Dónde viene la dificultad entonces? En las pruebas. Todo cristiano tiene que ser probado durante todo su camino. ¿Sí, Robert? En nuestra naturaleza, en todo lo que somos. O sea, no solamente en nuestra fe, sino también en qué, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar. O dígame que usted ya no siente, o ya no le llaman la atención nada, viendo, oyendo, haciendo. ¿Todos seguimos sintiendo o no? O ya el cristiano, cuando una vez que cree, santo por siempre, ya todos apartadísimos, ya nadie codicia, ya nadie siente, ya no, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que llevar todo nuestro peregrinar hasta el momento en que seamos ¿qué? Arrebatados. Entonces en ese momento, ahora sí, este cuerpo corruptible se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal, de inmortalidad. Pero eso va a ser hasta en qué momento? Hasta ser arrebatados. Mientras eso no suceda, tú y yo, hermano, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidar la salvación. Ahora, en base a esto, hermano, la salvación, ¿se puede perder o no se puede perder? Sí. Sí. Si yo no la cuido. Tenemos que cuidar esta salvación. Tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Por eso bien decía Pablo a Timoteo, le decía, tú tienes que ser ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, ¿sí? En todo tenemos que ser ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están viendo. Porque nosotros podemos ser tropiezo para otro, ¿sí? Si no te cuidas, si no nos cuidamos nosotros en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que enseñamos. Imagínense, hermano, si yo vengo hoy con una enseñanza y diciéndole, hermano, tú no te preocupes, ya eres salvo eternamente. No pierdes tu salvación. ¿Estaría yo enseñando lo correcto? ¿Qué pasaría? ¿Sería yo qué? Tropiezo para muchos de ustedes. ¿Y qué pasa conmigo? Señor, pero si yo les enseñaba, yo estaba con ellos, sí, pero ¿qué hice? Maldad. El no enseñar correctamente, el no decir la palabra es hacer maldad. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que tú te estás perdiendo, que tú no estás haciendo las cosas como Dios manda y no te digo nada, yo estoy haciendo maldad. Porque bien pudiera yo reconvenirte y decirte, hermano, vuelve al Señor, tus obras son malas conforme a la palabra nos enseña. Ya depende de ti si aceptas o no la corrección, si aceptas o no, pero de mí no va a depender porque yo te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Así de sencillo, hermano. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que cuidar esta salvación. Por eso tú y yo tenemos que permanecer. ¿Por qué estamos en una escuela dominical? Ya no necesitamos aprender nada, ya no sabemos todo. Ay, otra vez vamos a hablar de la salvación, otra vez vamos a... O sea, vemos cómo en el versículo más conocido de la palabra de Dios viene demanda. ¿Sí? Qué bonito es oír, Dios nos ama, sí. Dios mandó a su Hijo por amor, sí. Pero esta salvación solamente ¿para quién va a ser? Para el que cree. Y con la pena, si no han creído, ¿qué va a pasar con ellos? Serán condenados y vendrán a juicio. Tan es así, tan grave es que no cuidemos esta salvación, que vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo número 10, versículos 26 y 27, y después nos vamos a saltar al 38 y al 39. Hebreos 10, 26 y 27. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente, fíjate, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios. ¿Por qué?
por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? Entonces, hermanos, si peco ahorita, ¿ya no va a haber para mí oportunidad? Depende cómo lo hayamos hecho. Si fue voluntario, si con toda conciencia, si a pesar de la advertencia, si a pesar de lo que me están diciendo, yo peco, ¿va a haber para mí oportunidad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice si alguien hubiere pecado? ¿A qué pecado se refiere? No. Cuando dice si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Debilidad. A debilidad, ¿sí? A debilidad. ¿A qué? Por un descuido, ya, ¿no? Por ejemplo, los que somos enojones. Y sobre todo los que manejan. Saliendo de aquí, se te cierra. Saliendo de aquí en la esquina, se te cierra. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Y te empiezan a golpear y te empiezan a decir, y se bajan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puede suceder? ¿Que te gane el momento? Sí, puede ser. Saliendo de aquí, después de alabar y de decir, mientras viva yo te cantaré, y hasta el último suspiro. Sí. Pero aquí salimos, ¿no? ¿Qué puede sucedernos? Porque estamos en una debilidad. Pero diferente es que yo esté maquinando, esté planeando, o definitivamente ni me importe, ¿sí? De que yo venga hasta este lugar sin importarme, ¿sí? De que estoy afuera o en la noche me embriagué, en la noche hice algo, cometí y al otro día vengo aquí como si nada, sin confesar mi pecado, sin arrepentimiento, sin pedirle a Dios que me limpie. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Por eso dice, si pecaremos voluntariamente, ya no va a haber más expiación, sino ya te vas a juicio. A juicio. ¿Qué dice el versículo 38 y 39? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden por transgresión, sino de los que tienen fe para preservación. Fíjate aquí lo que dice, si retrocediere, no va a agradar a mi alma, ¿sí? Obviamente a Dios no le va a gustar, pero ¿qué puede hacer por ti si tú retrocedes? Si tú voluntariamente retrocedes, ¿qué se puede hacer? Ya el sacrificio está hecho, o sea, Dios no puede venir, a ver, vuelvo a morir por... No, ya no, ¿sí? Por eso dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y para ello hay que permanecer. Segunda de Pedro, 2:20. Ay, ese nos fue el tiempo. Ya casi acabamos. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Fíjate nada más aquí cómo habla acerca de esto. Mis hermanitos de alabanza, si quieren ir pasando, ya nada más nos falta algo muy poquito. Dice 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con aquellos que después de haber conocido la verdad,
de haber sido ministros incluso, predicado, no importa. Dice que se apartan del santo mandamiento. Dice que vuelven a ser como un perro que vuelve al vómito. ¿Eso es agradable? No. ¿Tú lo harías, hermano? Dice, o la puerca lavada a revolcarse en el cielo otra vez. No podemos ir a la ligera, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ir a la ligera después de haber recibido las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Cada uno de nosotros tenemos que mantener. Y esto, como les digo, no tiene que ser una obligación. Porque las cosas cuando las hacemos obligadas, no las hacemos bien. No tenemos el cuidado, la dedicación. Esto tiene que ser por amor a Dios que nos ha dado todo. Y te invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 2. Y te vayas poniendo de pie, hermanito. Con esto vamos a terminar. ¿Ya lo tienes, hermano? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vamos a leerlo juntos, fuertemente.